Oli, soy Veda, otra vez. Hace tiempo que no subo un video, pero bueno, volví. A principios de año logré comprarme esta maravilla de juego, Silent Hill F. Aunque no les voy a mentir, al principio me preocupaba un poco por algunas críticas que había visto en redes, pero decidí confiar, poner las manos sobre el fuego y probarlo igual. Y les juro que no me arrepiento de nada. De hecho, lo disfruté muchísimo, siendo que estos juegos psicológicos son siempre de mi agrado, pero sobre todo hay algo en su narrativa que me hizo reflexionar bastante. Un tema del que tal vez varios de ustedes ya están interiorizados o algo escucharon por ahí, pero que al jugar esta entrega funcionó como una luz para entender una problemática mucho más profunda. Sabemos que los Silent Hill siempre juegan con la interpretación. No son fáciles de entender a la primera, pero incluso así hay algo que este juego deja muy claro desde el primer minuto. El horror de las decisiones que se toman sin la voluntad de uno, encarnado en este caso en el matrimonio arreglado u obligatorio. Esta problemática no es solo un recurso dramático que aparece en el juego, es la raíz de aquello que la protagonista, Hinako, debe atravesar en un pueblo lleno de neblina y monstruos. Todo el entorno es un simbolismo de lo que ella está dejando atrás al entregar su identidad o su propiedad sin su consentimiento. Así que este no va a ser un análisis común y corriente de mecánicas o gameplay, va a ser un análisis más social, más cultural, más político e histórico. Y obvio, espero que lo disfruten. La mayoría de nosotros cree y piensa que nuestras decisiones nos pertenecen, que elegir qué hacer con nuestro futuro es un acto natural. Pensamos que amar, casarse, formar una vida son actos libres. Pero, ¿qué pasa cuando esa libertad ya estaba escrita antes de que nacieras? ¿Qué pasa cuando tu vida no es una elección, sino una continuidad forzada? Silent Hill F no comienza con algo fantástico o ligero, sino con algo mucho más cotidiano. A diferencia de otras entregas de la saga, el juego abandona por completo los paisajes industriales y la niebla clásica norteamericana para trasladarnos al Japón rural en los años 60, en plena era Showa. Pero el cambio no es solo estético. El horror ya no nace en un pueblo aislado en Estados Unidos, sino de algo mucho más silencioso. La decadencia de un entorno donde las tradiciones rígidas y el trauma social empiezan a deformarlo todo desde la raíz. Para entender este quiebre, hay que mirar al Japón de esa época y todo lo que vino antes. Luego de la devastadora Segunda Guerra Mundial, la crisis económica no era un chiste. Japón no solo quedó destruido físicamente, sino fragmentado psicológicamente a través de sus ciudadanos. También pasó de ser un imperio expansionista a una nación ocupada, obligada a reconstruirse desde sus propias ruinas. Los años 50 y 60 trajeron un crecimiento económico brutal, lo que muchos historiadores llaman el milagro japonés. Ese milagro se sostuvo sobre una necesidad desesperada de orden, de estabilidad y de recuperar un honor colectivo perdido. Sin embargo, este crecimiento no fue gratuito ni libre, y para lograrlo, las esferas de poder reforzaron estructuras sociales hiperrígidas que no dejaban el menor espacio para lo individual. La juventud en los años 60 fue la primera generación en enfrentarse a este choque. Por un lado, la modernización económica, por el otro, un control social asfixiante. Siguiendo en Japón, el sistema familiar tradicional, conocido como el Ieseido, organizaba la vida de las personas como si fueran simples piezas de un engranaje. Cada rol estaba rígidamente definido, cada camino trazado de antemano. No había lugar para desviarse sin sufrir graves consecuencias sociales. El matrimonio, dentro de ese sistema, no era una elección romántica, era una herramienta geopolítica y económica de supervivencia familiar. Se sabe que este mismo fue abolido luego de la Segunda Guerra Mundial, no en todas partes de Japón era de la misma manera. El omiai, o matrimonio arreglado, funcionaba como un acuerdo social donde lo importante no era el deseo de los jóvenes, sino la estabilidad colectiva. Para muchas mujeres, casarse significaba sobrevivir dentro del sistema, pero también desaparecer por completo como individuos. Existía incluso un término cruel en la cultura popular de la época para referirse a las mujeres solteras. Las llamaban pastel de Navidad. El mensaje era directo y bastante despiadado. Si pasabas de los 25 años y no te habías casado, eras como un pastel navideño después del 26 de diciembre. Nadie te quería, estabas rancia y tu valor social tenía una fecha de vencimiento explícita.
Y un poco tarde, si todavía no te jugaste el juego y tenés ganas de hacerlo, te vas a comer bastantes spoilers, pero es tu decisión. Ya sabiendo esto, en el contexto opresivo donde se desata el verdadero horror psicológico del juego, la historia sigue a Hinako, una joven estudiante que vive en el pueblo de Ibiyuga. Su conflicto es tan simple como devastador. Está completamente atrapada en lo que ella desea para su vida y lo que la sociedad espera de ella. Hinako, una adolescente terca, más alta que sus compañeras de clase y comportándose de una manera distinta a las niñas de su pueblo, interesándose por cosas que se decían ser de chicos. Ya desde un principio nos muestra cómo ella llega a romper un poco el molde y presionada a seguir los estereotipos de dichas épocas. El punto de quiebre llega cuando su propio padre la vende y Hinako es obligada a contraer un matrimonio concertado con Kotoyuki, el heredero de la influyente familia Tsuneki. Y es ahí donde algo se rompe permanentemente. No se rompe solo su futuro, se rompe su identidad. Sus vínculos con sus amigos más cercanos, Rinko, Sakuko y Yu, comienzan a deteriorarse y a distorsionarse, como si el mundo que conocía empezara a desmoronarse desde adentro. Lo interesante de esto es que no nos los muestra gráficamente, tal vez a raíz de varias situaciones que pasan en el juego, pero lo que más llama la atención es el cambio drástico de los escenarios que nos venían acostumbrando en Silent Hill. En este caso, el horror empieza a tomar una forma radicalmente distinta, bastante hermosa y muy espeluznante a la vez. Flores. Flores rojas y blancas, que invaden absolutamente todo el entorno. Brotan directamente de la carne humana. Convierten lo orgánico y lo vivo en algo antinatural. Es una belleza que asfixia. Una estética que no busca solo incomodar al jugador, sino transmitir un mensaje profundo. Porque esas flores no son solo decoración, son un símbolo de la idea de lo bello impuesto, de las apariencias sociales, de aquello que debe verse perfecto de cara al exterior, aunque por dentro esté destruyendo y carcomiendo todo a su paso. Los lirios de araña rojos son el tipo de flor principal que invade el pueblo. En Japón, tradicionalmente, simbolizan la muerte, la separación de los mundos y la reencarnación, sirviendo como un augurio funesto. También estas mismas flores rojas reflejan el terror a la madurez, la pérdida de identidad y su matrimonio forzado. El flujo imparable de la flora roja apoderándose de la ciudad funciona como una representación visual del ciclo menstrual y de la fertilidad distorsionada por sus miedos. El tono rojizo que invade todo el entorno y a la misma protagonista está profundamente ligado al folclore japonés. En el sintoísmo, la religión tradicional de Japón, este color representa la protección y la transformación, vinculándose directamente con el desarrollo biológico de las niñas y la sangre. Incluso los enemigos que persiguen a Hinako responden a esa estricta lógica opresiva, como el Shirobuku, esta criatura que se presenta como una figura nupcial vestida con el kimono blanco tradicional de bodas. No es un simple monstruo, es la manifestación física de la ira reprimida, del peso asfixiante del matrimonio y de una tradición que no libera, sino que consume la individualidad hasta dejar solo un cascarón vacío. También en el juego, durante este proceso, Hinako es forzada a perder su rostro y su voz, representando la cancelación de su individualidad y libre albedrío en favor de su esposo, debido al abuso y la presión de casarse. Su mente se fragmenta, desarrolla dos partes, la Hinako normal, que anhela ser libre, y la Hinako zorro, que se somete y cumple con los rituales del matrimonio. El guión del juego, escrito magistralmente por Ryuji07, profundiza en temas que son sumamente incómodos para la sociedad: la pérdida de identidad, el miedo a convertirse en un objeto para el uso de otros, el acoso, el aislamiento y la crueldad que puede existir incluso entre los propios jóvenes cuando se ven presionados por el entorno. Es el choque constante entre un Japón que se aferra desesperadamente al pasado y una nueva generación que empieza a cuestionarlo todo. Dependiendo de las decisiones que tomemos como jugadores, Hinako puede tomar distintos caminos, puede aceptar su trágico destino, puede rebelarse utilizando la violencia o puede simplemente perderse en la locura. Pero este horror que nos muestra el juego no es solo simbólico ni exclusivo de la ficción japonesa, tiene raíces reales y globales.
El mundo entero estaba intentando desconstruirse después de una catástrofe global que lo fue la Segunda Guerra Mundial. No solo quedaron ciudades destruidas, quedaron identidades fracturadas. La guerra no terminó cuando cesaron las bombas, continuó en la forma en que las sociedades decidieron reorganizarse a través del control. Si analizamos la historia de la posguerra en diferentes continentes, encontramos un patrón idéntico de opresión institucionalizada. En Alemania, la derrota significó una culpa colectiva que dividió el país, utilizando el orden familiar estricto para mitigar la fractura de generaciones enteras. En Corea del Sur, la guerra dejó familias separadas y pobreza extrema, generando una necesidad urgente de reconstruir el orden social mediante matrimonios pactados por estabilidad. En Italia, persistían legalmente los llamados crímenes de honor, donde la violencia física contra la mujer se justificaba socialmente en nombre de la reputación de la familia. En España, quienes padecían por la dictadura de Francisco Franco, las mujeres carecían de autoridad legal básica, necesitaban el permiso explícito de sus maridos para trabajar, viajar o abrir una cuenta bancaria. En Irlanda, las lavanderías de La Magdalena funcionaban como centros de castigo y de reclusión para mujeres, madres solteras o jóvenes rebeldes que no cumplían con el ideal moral católico. En América Latina, el matrimonio operaba como una herramienta de organización social para unir capitales, estatus y asegurar la estabilidad económica en un contexto de incertidumbre política. El mensaje de la historia era el mismo en todas partes: reconstruir, repoblar, ordenar. Aunque eso implicara controlar los cuerpos, las decisiones y el futuro de las personas. Y ese control no solo se sostenía en la costumbre o en la ley, sino en las creencias religiosas. El sintoísmo y el budismo en Japón, al igual que el cristianismo en Occidente, ayudaron a consolidar estos roles, naturalizándolos en la vida cotidiana hasta volverlos invisibles. Lo verdaderamente inquietante es que esto no quedó en el pasado, ni siquiera en generaciones todavía más antiguas, como lo sabemos en la Edad Media. Hoy, ese mismo sistema sigue existiendo bajo formas más silenciosas, difíciles de señalar y fáciles de justificar. Las estadísticas actuales revelan que el problema nunca desapareció, solo se distribuyó de diferentes maneras. Se estima que alrededor de 12 millones de niñas son obligadas a casarse cada año, lo que equivale a 28 niñas por minuto. Un dato que casi nunca se menciona en los medios es que existen más de 115 millones de hombres vivos hoy que también fueron casados a la fuerza, siendo solamente unos niños. Si miramos el mapa actual, la situación sigue siendo alarmante. En Medio Oriente, en el país de Irak, se han propuesto reformas legales basadas en interpretaciones estrictas de la ley islámica, como la práctica de Jafari, que permitían el matrimonio de niñas desde los 9 años y los niños desde los 15. Disfrazándolo de mandato divino y libertad religiosa. En África subsahariana, Níger, Chad o Malí, Níger presenta tasas donde más del 70% de las mujeres se casan antes de los 18 años. Acá, la religión se entrelaza con la supervivencia económica. El matrimonio se vende como protección y como una vía para reducir la carga económica de las familias más vulnerables. En Asia Meridional, India o Bangladesh, la práctica persiste de una manera ilegal en contextos rituales y festivales religiosos de comunidades hinduistas y musulmanas, donde intervenir es visto como un desafío a la identidad colectiva. Y tampoco en América Latina estamos tan lejos. Por ejemplo, en países como República Dominicana, Nicaragua, Honduras o zonas rurales de Brasil, el fenómeno adopta la forma invisible de uniones tempranas. No hay una boda formal, pero las relaciones a edades tempranas son socialmente aceptadas y avaladas por iglesias locales que presentan la maternidad obligatoria como el único destino natural. Llegados a este punto del análisis, la mirada ya no se puede quedar en el pueblo de Villuga, ni en Ginako, ni en la ficción de Silent Hill F. Tenemos que mirar hacia arriba, hacia las estructuras internacionales que existen fuera de la pantalla y que, teóricamente, deberían evitar que este tipo de horror siga ocurriendo en pleno siglo XXI. Organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nacieron con un objetivo claro: impedir que las tragedias de la guerra se repitan y garantizar que los derechos humanos tengan un carácter universal. Pero para entender por qué estas problemáticas aberrantes persisten, hay que dejar de ver a la ONU como una entidad heroica, aunque varios dejamos de verla así.
y hay que empezar a entenderla como lo que realmente es, una densa burocracia de estados. El problema principal de la ONU no es que simplemente no haga nada, sino cómo está construida desde su base estructural. Uno de sus pilares fundamentales es el principio de la soberanía nacional, es decir, la idea de que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro. Y allí es cuando estalla su mayor contradicción. Cuando un Estado miembro permite prácticas como el matrimonio infantil o forzado bajo el argumento de proteger la tradición o la religión, la ONU, en la mayoría de los casos, retrocede, no actúa, simplemente observa y en ese proceso los derechos humanos dejan de ser universales para convertirse en algo negociable. Una sugerencia que se adopta según el contexto cultural de cada gobierno. Esto no es un fallo occidental del sistema, es una consecuencia directa de su diseño original. La estructura de la ONU prioriza la estabilidad geopolítica entre los estados antes que la libertad real del individuo, y cuando la estabilidad diplomática entra en conflicto directo con la justicia suele quedar en segundo plano. Incluso en los espacios donde sí existiría la posibilidad legal de intervenir, el diseño institucional bloquea cualquier acción real. El Consejo de Seguridad, el órgano que concentra el mayor poder ejecutivo y militar de la ONU, está condicionado por el derecho a veto de 5 países fijos: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido. Cualquier intento de sancionar a un Estado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos de sus jóvenes puede ser bloqueado de inmediato si afecta a los intereses políticos, estratégicos o económicos de cualquiera de estas potencias. La política de poder se impone abiertamente por encima de la ética humanitaria. A esto se suma la absoluta falta de poder coercitivo real de la institución. La ONU puede emitir miles de recomendaciones, declaraciones solemnes e informes detallados, puede señalar con el dedo y advertir, pero rara vez puede obligar a un país a cambiar sus leyes internas. Un Estado puede firmar tratados internacionales avanzados como la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, comprometerse públicamente entre las cámaras del mundo con la igualdad de género y, simultáneamente, mantener normativas internas que permiten matrimonios a edades tempranas. Y no hay consecuencias reales, no hay sanciones contundentes, son una presión diplomática superficial que termina diluyéndose en los pasillos de los edificios internacionales. La contradicción más evidente e hipócrita es la propia composición de sus espacios de debate. Países con historiales profundamente cuestionables en materia de derechos humanos forman parte activa de los consejos que deberían garantizar esos mismos derechos. Estados que restringen las libertades individuales más básicas de sus ciudadanas participan en comités internacionales sobre igualdad y justicia social. La diplomacia termina funcionando como una máscara perfecta que permite que todo continúe exactamente igual. Esa es la razón por la cual, inevitablemente, todo vuelve al mismo punto de partida. Mientras en las oficinas de Ginebra o Nueva York se firman acuerdos con un lenguaje técnico impecable, en las zonas rurales de Asia, en las regiones de África, en las comunidades de América Latina, incluso en los sectores más conservadores de Europa, la realidad de miles de jóvenes no cambia al mismo ritmo. Siguen viviendo bajo estructuras locales que deciden por ellos. La ONU no es una solución mágica a los problemas del mundo, es simplemente su reflejo, es un espejo de una realidad humana mucho más amplia, donde todavía no logramos resolver una tensión filosófica y políticamente fundamental. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos, como sociedad global, a defender la libertad individual de una persona cuando eso implica desafiar de verdad las tradiciones, la cultura o los equilibrios políticos de los poderosos? Es en ese preciso instante donde el verdadero horror de Silent Hill deja de ser una ficción de un videojuego, porque el horror ya no está atrapado en un pueblo japonés de los años 60, cubierto de flores rojas, ni una dimensión alterna de pesadilla, ni una protagonista de ficción. El horror está acá afuera, en un mundo real que, en nombre del orden, de la tradición, de la religión o de la paz social, sigue aceptando con total tranquilidad que algunas vidas sean completamente definidas por otros antes de que sus dueños puedan de siquiera tener la oportunidad de decidir por sí mismos. Y quizás la pregunta final con la que quiero cerrar este video no es qué tan lejos estamos de ese horror que sufre Kira con el juego. Porque recuerden, el control no siempre se presenta como una imposición violenta o un monstruo que te persigue. A veces se presenta de forma sutil, como una simple costumbre, como una expectativa familiar, como algo que te dicen siempre fue así, y es justamente en ese momento cuando dejamos de cuestionarlo, cuando el horror deja de causarnos miedo y empieza
a parecernos perfectamente normal. Aló, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, comenta, dale like, lo que sea. También puedes suscribirte. Tardo mucho en subir videos, pero es porque me tomo mi tiempo para hacer mis análisis y además tengo una vida. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos.